Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, especialmente entre los fans de las celebridades turcas. El título que ya han visto, Hande y Kerem hablaban en el funeral, la prensa revela todo, nos deja con un misterio que vamos a intentar desentrañar. ¿Qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un momento tan delicado como un funeral? La prensa turca ha estado muy activa y hoy vamos a recopilar toda la información, las especulaciones y los ángulos que se están manejando. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, les recomiendo encarecidamente que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles los temas más candentes. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más reconocidos en el panorama de la actuación turca, y su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de constante escrutinio y fascinación. Desde su éxito en la serie Senkalkapm, donde interpretaron a la querida pareja de Eda y Serkan, su química en pantalla traspasó a la vida real, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, su relación llegó a su fin, y desde entonces, los fans han estado muy pendientes de cualquier interacción entre ellos. Ahora, la noticia que nos ocupa es su supuesta conversación en un funeral. El título es bastante directo y la prensa, como siempre, ha aprovechado para hacer correr ríos de tinta y especulaciones. Para entender la magnitud de este titular, debemos contextualizarlo. Los funerales son eventos sumamente privados y a menudo dolorosos, momentos en los que las personas buscan consuelo, presentan sus respetos y comparten la pena. Que dos figuras públicas tan prominentes sean vistas hablando en un evento así, y que además la prensa lo revele, sugiere que podría haber algo más detrás de esta observación, o al menos, que la prensa lo quiere presentar así para generar interés. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿a qué funeral nos referimos? La prensa turca es experta en crear narrativas y a veces, un detalle menor se magnifica enormemente. Generalmente este tipo de noticias surgen cuando hay rumores de reconciliación, tensiones pasadas o simplemente para reavivar el interés en una pareja que fue muy popular. En el caso de Hande y Kerem, su separación fue un tema de gran interés, y cualquier indicio de que podrían estar volviendo a acercarse, o incluso que hay una cordialidad entre ellos, es material de primera plana. La prensa ha revelado que Hande y Kerem fueron vistos compartiendo unas palabras en un funeral. A partir de ahí, las interpretaciones son variadas. Algunas fuentes sugieren que fue un encuentro casual, donde simplemente se cruzaron y se saludaron de forma educada, como lo harían dos conocidos que se encuentran en un evento social de respeto. Otros, más inclinados a buscar un trasfondo romántico, insinúan que la conversación pudo haber sido más profunda, quizás un intento de aclarar asuntos pendientes o incluso un indicio de que los sentimientos del pasado aún existen. Es importante recordar que la vida de los famosos es pública, pero también tienen derecho a su privacidad, especialmente en momentos tan solemnes como un funeral. Sin embargo, la naturaleza de su fama hace que cada uno de sus movimientos sea observado y analizado. En este caso, la prensa ha tomado este encuentro por casual que sea, y lo ha convertido en noticia. ¿Qué podría haber motivado esta conversación, según la prensa? Algunas teorías que circulan son: 1. Un saludo de cortesía lo más probable y lógico. En un funeral, uno saluda a los conocidos y presenta sus condolencias. Es posible que se encontraran por casualidad, compartieran un par de frases de respeto y siguieran su camino. Sin embargo, la prensa, al verlos juntos, busca la nota más jugosa. 2. Una conversación para limar asperezas Si bien su relación terminó de forma amistosa según lo declarado públicamente, nunca se sabe qué puede quedar en el aire. Quizás ambos sintieron la necesidad de intercambiar unas palabras para asegurar que la relación post-ruptura es cordial y respetuosa. 3. Un acercamiento, una reconciliación, Esta es la teoría que más alimenta la imaginación de los fans y la prensa sensacionalista. La idea de que un encuentro en un momento tan íntimo podría ser el preludio de una reconciliación es un cliché recurrente en el mundo del espectáculo. La prensa, al lanzar esta idea, busca generar expectación y mantener vivos los rumores de una posible vuelta. 4. Una coincidencia desafortunada Podría ser que ambos asistieran al funeral de una persona en común, o de alguien cercano a sus círculos sociales, y simplemente coincidieran. La prensa, al captar este momento, lo saca.
de contexto para crear una narrativa. La prensa ha sido la encargada de revelar todo, lo cual, en este contexto, significa que han captado la imagen, han publicado la noticia y han empezado a especular. El término revelar todo es a menudo una exageración mediática. Lo que probablemente han revelado es la presencia de ambos juntos y el hecho de que hablaron. El todo se lo deja a la imaginación del público. Es fascinante observar cómo los medios construyen narrativas en torno a las celebridades. Un simple cruce de miradas, una sonrisa fugaz, una conversación de apenas unos segundos, puede convertirse en un titular de primera plana. La presión mediática sobre figuras públicas como Hande y Kerem es inmensa. Cada interacción, por insignificante que parezca, puede ser interpretada de mil maneras. Además, es crucial considerar el tono de la prensa. ¿Lo presentan como un momento de tensión? ¿Como un encuentro melancólico? ¿O directamente como una señal de esperanza para los fans que anhelan verlos juntos de nuevo? Dependiendo del enfoque, la misma imagen puede tener significados completamente diferentes. Analicemos un poco más el contexto de un funeral. Es un lugar donde la vulnerabilidad humana se expone. Es un momento para recordar, reflexionar y procesar la pérdida. Para personas que han compartido una historia tan intensa como Hande y Kerem, encontrarse en un lugar así podría evocar memorias, sentimientos o simplemente un respeto mutuo por la solemnidad del momento. Lo que la prensa ha logrado con esta noticia es reavivar el debate y el interés en su relación. Los fans de la pareja de Senkalkam siguen siendo muy activos en redes sociales, y este tipo de titulares les dan un motivo para especular, debatir y soñar con una posible reconciliación. A menudo estas especulaciones se alimentan de deseos más que de realidades concretas, pero forman parte del ecosistema de la fama. Podemos inferir que si la prensa lo ha revelado, significa que ha habido alguna fotografía o vídeo, o al menos testigos que han filtrado la información. En la era de los smartphones, no es difícil que alguien capte un momento, aunque sea de forma discreta. El hecho de que la prensa lo haya amplificado sugiere que hay un interés comercial detrás, y que la audiencia responde positivamente a las noticias sobre esta expareja. Es importante mantener una perspectiva equilibrada. Mientras que es emocionante para muchos fans imaginar una reconciliación, debemos recordar que la vida de estas personas es real, y sus decisiones son suyas. Una conversación en un funeral, por muy significativa que parezca en la superficie, podría ser simplemente eso, una conversación. No deberíamos asumir más de lo que se presenta, aunque la tentación sea grande. La prensa, al revelar todo, está actuando como un catalizador de la narrativa pública. Ellos no solo informan, sino que también interpretan y moldean la opinión. En este caso, el titular sugiere que hay una historia detrás de esa conversación, algo que va más allá de un simple saludo. Y es esa sugerencia lo que mantiene la intriga. Pensando en el futuro, ¿qué podría significar esto? Podría ser un pequeño paso hacia una amistad más sólida. Podría ser un recordatorio de que, a pesar de las rupturas, las conexiones humanas pueden perdurar. O podría ser simplemente un evento aislado que la prensa ha decidido magnificar por razones obvias. El impacto de estas noticias en las redes sociales suele ser inmediato. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se vuelven tendencia, los fans comparten sus opiniones, crean teorías y expresan sus deseos. Es un fenómeno interesante cómo la vida de los famosos se convierte en un guión para el público, y cada pequeño detalle se convierte en un capítulo. En resumen, la noticia de que Hande y Kerem hablaron en un funeral y que la prensa lo ha revelado, nos presenta un escenario donde la vida privada de las celebridades se cruza con el escrutinio público. La prensa, actuando como un narrador, ha tomado este evento y lo ha presentado de una manera que despierta la curiosidad y la especulación, especialmente entre los seguidores de la pareja. Las interpretaciones van desde un simple saludo de cortesía hasta la posibilidad de una reconciliación, alimentando así el interés constante en sus vidas y relaciones. Lo que la prensa revela en estos casos rara vez es el todo completo, sino más bien los fragmentos que construyen una historia, una narrativa que el público consume con gran apetito. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de este intrigante titular. Hemos desgranado las posibles razones detrás de la conversación de Hande y Kerem en el funeral y cómo la prensa ha convertido este evento en noticia, alimentando las especulaciones y el interés de los fans. Recuerden, la vida de las celebridades es un terreno fértil para la interpretación, y a veces, un simple encuentro puede generar un torbellino de rumores y deseos.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Siempre es un placer adentrarnos en el mundo del espectáculo y desentrañar las historias que nos llegan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue solo una coincidencia y un saludo? ¿O hay algo más detrás de esa conversación en un momento tan delicado? Por favor, dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Sus ideas son muy valiosas para nosotros y enriquecen la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de estar al día con todos nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.